Hello. Bien, pues seguimos con estequiometría y hoy vamos a trabajar el tema de reactivo limitante. El reactivo limitante es normalmente un problema bastante gordo en muchos de vosotros a la hora de realizar problemas de estequiometría y viene a ser básicamente el reactivo que se agota primero. Vamos a trabajar esto desde el principio. Supongamos que tenemos una reacción química, ¿vale? En este caso la tenemos dibujada ahí y ahora la haremos. Sabemos que necesitamos unos reactivos y necesitamos unos productos. Vale, el problema está en que la reacción solo puede ocurrir cuando haya elementos de ambos reactivos. Si por ejemplo tengo una reacción con dos reactivos, la reacción solamente puede ocurrir mientras estén los dos reactivos. Si uno de los dos se acaba, la reacción no puede seguir ocurriendo, porque la reacción es esto más esto produce otra cosa. Si no hay uno de los dos elementos del principio, no puedo hacer la reacción, porque no tengo con qué interactuar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos problemas, si a mí me dan la información de dos reactivos, por ejemplo, y yo hago los cálculos con uno de ellos, puede ser que me equivoque con los cálculos, porque si resulta que yo estoy haciendo los cálculos con el que no se acaba antes, estoy considerando que la reacción ocurre incluso cuando no queda uno de los dos elementos. Entonces estoy falseando un poco los resultados. Por tanto, necesito saber qué elemento se agota primero para poder realizar con precisión el producto final de la reacción. Por ejemplo, si yo quiero producir una tarta y para la tarta necesito leche y huevo en una proporción, por ejemplo, me lo invento para que sea fácil, 1 litro de leche con un huevo produce una tarta. Si yo tengo un huevo y una leche y 1 litro de leche, puedo producir una tarta. Si tengo 2 huevos y 2 litros de leche, puedo producir 2 tartas. Si tengo 10 huevos y 10 litros de leche, puedo hacer 10 tartas. Pero ¿qué pasa si tengo 5 huevos y 10 litros de leche? Que no puedo hacer 10 tartas. ¿Cuántas puedo hacer? Pues lo que me permite el ingrediente que menos tenga. Porque si yo quiero producir una tarta que necesito un huevo y un litro de leche, como mucho voy a poder producir tantas tartas como el elemento minoritario de mi despensa. Si tengo solo 5 huevos, da igual que tenga infinita leche. Solo voy a producir 5 tartas porque me limitan los 5 huevos que tengo. Por eso se llama reactivo limitante. Entonces necesito tener siempre la cantidad exacta del reactivo que menos tengo para saber cuánto voy a producir. Porque ¿qué pasa si yo hago el cálculo teniendo 5 litros de leche y 10 huevos? Si hago el cálculo con la leche, solamente voy a poder hacer 5 tartas. Si hago el cálculo con los huevos, solamente voy a poder hacer 10 tartas porque tengo 10 huevos. Entonces, ¿cuál de los dos cálculos está bien? ¿El que me dice que con 10 huevos puedo hacer 10 tartas? ¿O el que me dice que con 5 litros de leche puedo hacer 5 tartas? ¿Cuál es el real? El real es el de la leche, porque como la leche va a acabarse primero, no voy a poder producir más de 5 tartas con 5 litros de leche, por muchos huevos que tenga. Entonces lo que ocurrirá es que me van a sobrar huevos, pero no voy a producir 10 tartas. Voy a producir tantas tartas como me permite el ingrediente minoritario. Y eso es el reactivo limitante. En todas las reacciones, o en la mayoría de reacciones, uno de los dos ingredientes principales, uno de los dos reactivos, va a agotarse primero. Por tanto, necesito identificarlo para poder hacer las cuentas con ese, para saber cuánto puedo producir en general al final de la reacción. Entonces vamos a hacer este problema para ejemplificarlo. Bien. Nos dice que tenemos 50 gramos de ácido sulfúrico y reaccionan con 50 gramos de aluminio para formar aluminio e hidrógeno. Pues entonces lo primero es hacer la reacción, como siempre. Entonces yo tengo mi H2SO4 que interacciona con el aluminio y produce sulfato de aluminio y hidrógeno. Estupendo. Pues entonces voy a hacer el ajuste. El hidrógeno ya lo tengo ajustado, porque tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. El azufre, tengo 1 y 3. Pues entonces aquí tengo que poner un 3. Para que ahora tenga 3 azufre en un lado y 3 azufre en el otro. Perfecto. Ahora con los oxígenos. Bueno, se me han descuadrado los hidrógenos. Pensadlo, antes los teníamos ajustados, ahora hemos puesto un 3. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Ahora vamos a ver los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 3 por 4, 12. Y aquí 3 por 4, 12. Perfecto, los oxígenos están ajustados. El aluminio. Un aluminio aquí, un aluminio aquí, ajustado también. Ahora los hidrógenos tenemos que reajustarlos porque se nos han desajustado al ajustar el azufre. Entonces, ahora ¿cuántos hidrógenos tengo en la izquierda? Tengo 6 porque tengo un 3 y un 2.
y en la derecha tengo un 2, pues pongo un 3. Ya tendría ajustada la reacción. Bien, el problema de esta reacción es que me dice que tengo 50 gramos de esto y 50 gramos de lo otro. Entonces, ¿cuál utilizo para los cálculos? Porque aquí, por ejemplo, me está pidiendo directamente calcular el reactivo limitante, pero imagínate que el problema me pidiera cuántos gramos de hidrógeno se producen. ¿Qué utilizo? ¿Los 50 gramos de aluminio o los 50 gramos de ácido sulfúrico? Porque el resultado no va a ser igual. Porque el peso molecular es distinto, los coeficientes estequiométricos son distintos, etcétera, etcétera. ¿Cuál utilizo? ¿Qué utilizo? ¿Los huevos o la leche para averiguar cuántas tartas puedo producir? Necesito saber cuál se agota primero. ¿Cómo lo averiguo? Muy fácil. Se tiene que hacer factores de conversión entre uno de los dos elementos de los reactivos, el que tú quieras, y lo transformas en el otro. Por ejemplo, si eliges el ácido sulfúrico, lo transformas en aluminio. Si eliges el aluminio, lo transformas en ácido sulfúrico. ¿Para qué? Porque como el factor de conversión no deja de ser una equivalencia, esa equivalencia a mí me permite saber si tengo X cantidad de uno, cuál es la equivalencia del otro. Y así comparar con lo que tengo. Vamos a verlo porque es mucho más fácil de ver cuando está terminado. Bien, entonces yo empiezo por... Vamos a empezar por, no sé, por el ácido sulfúrico, por ejemplo. 50 gramos de ácido sulfúrico. Vale. Ya sabemos que la relación entre dos sustancias me la dan los moles en función de los coeficientes estequiométricos. Entonces, todas las sustancias las tengo que transformar primero a moles para poder hacer la equivalencia entre una molécula y otra. Entonces, el primer factor de conversión es la transformación del ácido sulfúrico a moles de ácido sulfúrico. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuál es la equivalencia? El peso molecular, lo tenemos dicho. Aquí no lo he puesto los datos. Los pongo en un momento. El H es 1, el azufre es 32, el oxígeno es 16 y el aluminio es 27, si no recuerdo mal. 27, si no recuerdo. Esto lo estoy haciendo un poco de memoria. Si no es 27 no pasa nada porque el procedimiento sería exactamente igual. Lo que habría que poner es el dato real, pero creo recordar que era 27. Vale. Entonces, un mol de ácido sulfúrico, ¿a qué equivale? Al peso molecular del ácido sulfúrico, que si lo hacemos con las proporciones de su átomo y demás nos sale 98. Pues bien, ya tengo los moles de ácido sulfúrico. Estupendo. ¿Cuál es la equivalencia que tengo que utilizar? Los factores de conversión de los coeficientes estequiométricos. Por tanto, yo paso de moles de ácido sulfúrico, que es lo que tenía, a moles de aluminio, que es lo que quiero averiguar. ¿Y cuál es la equivalencia? Pues la reacción me la dice. 3 de ácido sulfúrico, 1 de aluminio. Pues entonces, 3 de ácido sulfúrico, 1 de aluminio. Sin ningún problema. Y ahora, ¿a qué lo quiero traspasar? A los gramos de aluminio, porque yo quiero comparar los gramos de aluminio que necesito. Por tanto, un mol de aluminio son 27 gramos de aluminio. Si yo hago esta cuenta, vamos a hacerla en un momento con la calculadora, serían 50 entre 98 por 27 entre 3. Serían 4,59 gramos de aluminio. Bien, este sería el dato que nos ha salido, ¿vale? Es decir, esto y esto. Vamos a traducirlo. Dado que los factores de conversión son equivalencia, lo que me está diciendo esta reacción que este proceso que hemos hecho, esta matemática que hemos hecho, es que los 50 gramos de ácido sulfúrico equivalen a 4,59 gramos de aluminio. Es decir, que para gastar todo el ácido sulfúrico que tengo, es decir, para gastar 50 gramos de ácido sulfúrico, necesito única y exclusivamente 4,59 gramos de aluminio. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a comparar. Si yo gasto todo el ácido sulfúrico, como bien pone aquí, necesito 4,59 gramos de aluminio. ¿Cuánto aluminio tengo? 50. Pues entonces está muy claro. Si necesito solamente 4,59 y tengo 50, el aluminio no se me va a acabar. El aluminio me va a sobrar. Me va a sobrar mucho aluminio. ¿Qué le va a pasar al sulfúrico? Que se va a gastar entero. Porque yo solamente necesito gastar 4,59 gramos de aluminio para consumir todo el ácido sulfúrico. Por tanto, se me va a consumir todo el ácido sulfúrico y de aluminio me va a sobrar muchísimo. ¿Cuánto me va a sobrar de aluminio? Pues muy fácil. 50 que tenía menos 4,59 que he gastado. Y esto me va a salir, pues, 55,41, ¿no?
Pues 55,41 gramos de aluminio es lo que me sobra. Esa sería otra pregunta. ¿Cuál es el reactivo limitante? Pues el reactivo limitante es este, porque es el que se agota primero. Porque yo lo puedo agotar completamente con 4,59 gramos de aluminio. Y se acaba. Por tanto, ¿cuál se acaba primero? El ácido sulfúrico. Por tanto, todos los demás cálculos que necesite para calcular este problema los tendría que utilizar partiendo de los 50 gramos de ácido sulfúrico. Ya el aluminio me da igual. O sea, ya el dato del aluminio ya no me sirve para absolutamente nada. No lo tengo que volver a mirar en todo el problema. Jamás. Ya no me sirve para absolutamente nada. Solamente me interesaba saber cuál de los dos se agota primero. En el momento en el que lo sé, todos los demás cálculos del problema se hacen con ese elemento, con los 50 gramos de ácido sulfúrico en este caso. Que me preguntan cuánto sulfato de aluminio se forma. Pues ahora yo haría los factores de conversión que estamos acostumbrados a hacer partiendo de aquí. Y aquí en la foto, pues en vez de ponerle aluminio, pondría el sulfato de aluminio, lo transformaría en gramos con su peso molecular y obtendría el dato. Pero ya no puedo utilizar nunca los 50 gramos de aluminio. Eso ya pasó a la historia. Que me preguntan cuánto ha sobrado del reactivo que sobra. Pues evidentemente, si el reactivo limitante es el ácido sulfúrico, el reactivo sobrante es el otro, es el aluminio. ¿Cuánto me sobra de aluminio? Pues lo que tenía en total, menos lo que he gastado. Y lo que he gastado me lo está diciendo ese factor de conversión de ahí. Entonces lo resto y se acabó. Entonces así podemos identificar los reactivos limitantes. ¿Podríamos haber hecho el cálculo al revés? Es decir, ¿podríamos haber empezado con el aluminio? Sí. Pero lo que nos hubiera salido para consumir los 50 gramos de aluminio son a lo mejor 120 gramos de ácido sulfúrico. Es decir, nos hubiera salido un número mucho más alto del que tengo de ácido sulfúrico. Entonces me hubiera salido a lo mejor 200. Para gastar 50 gramos de aluminio necesito 200 de ácido sulfúrico. Y no los tengo. No los tengo. Por tanto, se acaba ese también. En ambos casos, llego a la misma conclusión. El que se agota es el ácido sulfúrico. Y con esto ya podríamos realizar el resto del problema. Así que lo dejamos aquí y seguimos en otro vídeo.